Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta nueva clase de la EFO, este nuevo encuentro, porque realmente cada sábado de mes que hacemos esto es un verdadero encuentro. Y en esta oportunidad agradecemos la presencia de la Madre María Mabel Español, la Superiora General de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, que es como hacer el cierre para la EFO de este marco temático que tuvimos del centenario de la fundación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Y a la hermana Mabel le hemos pedido que nos hable justamente de estos 100 años anunciando el Evangelio de la Caridad. Muchísimas gracias, Madre, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Gracias también a todos ustedes por la invitación, que siempre acojo con mucho cariño, porque venir para la Argentina, venir a la EFO es venir a casa. Y entonces con mucho cariño he aceptado de participar en este día. Como nos dijo recién Virginia, estamos cerrando un ciclo, el ciclo de clases, de encuentros, de formación que tuvieron durante este año como tema central la celebración de los 100 años de fundación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. El tema que acompañó la formación también de nuestra congregación, la preparación de los 3 años anunciando el Evangelio de la Caridad. Y el tema que hoy quiero compartirles, la reflexión que quiero compartirles, es en torno al nombre, la misión, el voto de caridad. En una clave también de futuro, una reflexión mirando de cara al futuro. Creo que es justo en el último encuentro pensar también, y de ahora en más, hacia los 200 años, esperamos participar todos. Bueno, entonces empezamos, ¿sí? Saludo también a las personas, a los hermanos, laicos que están siguiéndonos a través de internet. Esperamos también que todo salga bien después del ansia de la preparación, y agradezco a todos aquellos que nos van a ir siguiendo a través de la página, a través de internet, este medio fabuloso que tenemos a nuestra disposición. El tema de esta reflexión, como les dije, está centrado en el tema del centenario de fundación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Un año que nosotros lo hemos vivido no solamente como un evento, como una fecha para hacer fiesta, para recordar, sino como un evento sobre todo para agradecer y como un tiempo de Dios, como un kairos para nuestra vida, para la vida y la misión de nuestra congregación. Es un tiempo para hacer memoria, pero no una memoria nostálgica, recordar qué bravas que éramos, qué brava éramos, no, para una memoria bíblica, una memoria que se hace para nosotros ocasión de revisión, y digo una palabra, de refundación. Después de 100 años necesitamos refundarnos desde dentro y también hacia afuera. Este año, para nosotros se vio también enriquecido por 2 regalos que Papa Francisco nos hizo. Uno específicamente a la vida religiosa, que sabemos estamos casi terminando, el 2 de febrero terminará el año dedicado a la vida consagrada. Y otro año, que estamos iniciándolo dentro de poco, que es el año santo de la misericordia. Creo que son 2 regalos que Papa Francisco, la Divina Providencia, a través de Papa Francisco nos hizo, porque han dado un contexto todavía mucho más profundo y más universal a la celebración de nuestro centenario. Mi reflexión tiene entonces como punto de referencia
en primer lugar, el evento fundacional del 29 de junio de 1915, el día de nuestro nacimiento, de nuestro cumpleaños. Desde allí recorreremos algunos aspectos fundamentales de nuestra identidad orionina femenina, el significado de nuestro nombre, el voto de calidad que mismo Don Orione quiso darnos, algunas implicancias que tiene este cuarto voto para nosotras, sobre todo después de 100 años de fundación, y por último, el desafío de una evangelización expresada a través de una caridad humanizante y profética. Con este último tema me quiero, en esta reflexión, quisiera proyectar hacia el futuro en nuestra misión. Ahora, 100 años. Y ahora, a partir de estos 100 años, ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo partimos? ¿Cómo repartimos después de estos 100 años? Como ya muchas veces hemos dicho, Don Orione fue, en su momento histórico, creo que en esto no nos equivocamos, fue un anticipador y un profeta. Su carisma y su espiritualidad profundamente cristológicos y humanizadores, y podemos decir humanizadores porque cristológicos, porque Cristo humaniza, ¿no? Son para nosotros, hijos e hijas, consagrados o laicos, de una extrema actualidad, no solo por los contextos sociopolíticos y culturales en los cuales todos estamos sumergidos en estos últimos decenios, sino también de una gran actualidad eclesial en el corazón del magisterio y del testimonio de vida que nos está dando Papa Francisco. Papa Francisco está acompañando su magisterio fundamentalmente, sí con la palabra, fundamentalmente con su vida. Para nosotras, hijas de un santo caracterizado por una espiritualidad y un carisma netamente humanizador, esta palabra la van a escuchar en esta tarde un montón de veces, humanización, humanización, se está escuchando en Brasil, está caracterizado por una espiritualidad y un carisma netamente humanizador. La celebración del centenario de fundación implica una fuerte llamada a rever nuestra vida y nuestra acción apostólica al interno de estos contextos en los cuales estamos viviendo. La única forma, creo no exagerar, la única forma de celebrar fecundamente nuestros 100 años de fundación es disponernos con una sincera revisión de nuestra vida y revisitación de nuestra identidad a la luz de la intención del fundador y de los contextos actuales. ¿Y qué es lo que tenemos que rever, revisar y revisitar? Todo. El estilo de vida, el estilo de hacer apostolado, las obras, el estilo de oración, el estilo de relacionarnos en las comunidades entre nosotras, el estilo de relaciones y de interacción con los laicos, todo. Solo de esta forma, la vocación y misión específica para la cual Don Orione nos creó en el seno de la Iglesia recobrarán fuerza y frescura profética, otra palabra que la profecía. Y ofreceremos entonces sí al hombre de hoy una respuesta. Este hombre que más que nunca está hambriento y sediento de amor y de misericordia. El primer punto, hasta aquí la introducción, el primer punto que quiero compartirles es las pequeñas hermanas misioneras de la caridad en el pensamiento de Don Orione. ¿Estamos bien con las diapositivas? Sí. Bien, Sor Alicia me ayuda, ya es experta en ayudarme en estas cosas. Bueno, en el pensamiento de Don Orione, en primer lugar, quisiera volver a recordar, a evocar muy brevemente
los orígenes de nuestra familia religiosa femenina, dando una mirada, diría, no tanto histórica en el detalle histórico, sino más bien transversal a este evento fundacional del 29 de junio del 15, en el cual Don Orione hace nacer nuestra congregación. Sí es verdad que los tiempos actuales son, podemos decir, deshumanizados y deshumanizantes, como consecuencia de una cultura capitalista globalizada y difundida en todos los estratos de la vida de las personas. No lo era menos al inicio del siglo XX, el cual, con la revolución industrial, inició un progresivo cambio cultural y epocal. Hoy hablamos de giro antropológico, ¿no? Un cambio no solo de siglo, sino de época, ¿verdad? Que de a poco, este cambio, de a poco hasta llegar a nuestros tiempos actuales, con la revolución tecnológica e informática, fue sustituyendo, esto es delicadísimo, fue sustituyendo, si en el inicio del siglo XX se fue sustituyendo el hombre con la máquina, la revolución industrial trajo tantos beneficios, obviamente, es un progreso para la humanidad. Hoy estamos sufriendo otros cambios más. Literalmente ese cambio fue sustituyendo lo humano con la máquina, primero, con la tecnología después, y luego, que podemos decir ese luego soy, lo real con lo virtual. Lo estamos viviendo en este momento con nuestros amigos que nos están siguiendo, no sabemos dónde, en otro lado seguramente, y no acá en Hipólito Yrigoyen. La relación virtual. Entonces, son transformaciones que fuimos viviendo. ¿Qué pasa con esto? Fue reduciendo casi sin que nos diéramos cuenta la persona a un instrumento o a un mero engranaje, que además es un engranaje descartable. Vieron que hoy todo es descartable, casi todo, hasta los celulares, uno lo compra y ya mañana está desactualizado. Esto es dramático, a un mero engranaje descartable en el deshumano y exasperado mecanismo de producción, consumo económico, vaciando a la persona de los valores que por siglos habían dado sentido, orientación, identidad a los individuos, a las sociedades, a las instituciones. Algunas de las imágenes que están viendo van un poco ilustrándonos esto. Creo que ahora está la de la Navidad. ¿Pasa esto o no pasa esto? Pensamos en la Navidad, se acerca la Navidad, lo primero que pensamos, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué regalito lo vamos a hacer? Está bien, hágame también a mí un regalito. Pero que no nos pase que no sabemos quién es el que nace en Navidad, ¿verdad? La segunda década, seguimos adelante, del siglo XX, además, se abría, como sabemos, con el inicio de la Gran Guerra, 1914-18, la Primera Guerra, y en particular, en el contexto italiano, en el cual se estaba ya encaminando nuestra fundación, se abría con los dos terribles terremotos. Uno en el 1912, el de Messina, que hemos leído la vida de Don Orione, no me detengo en estos detalles, y el segundo, justamente en el inicio de 1915, el gran terremoto de la Marsica. Por lo tanto, si los carismas, si es verdad que los carismas son dones que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia para dar respuesta evangélica a las realidades de los tiempos y de los lugares, las pequeñas hermanas misioneras de la caridad nacimos de la sensibilidad evangélica y de la intuición histórica del fundador.
que supo leer los signos de los tiempos y responder con prontitud, con creatividad y con coraje. Mire, para mí esto, nosotros que estudiamos, que profundizamos, que queremos encarnar cada vez más el carisma, la espiritualidad de nuestro fundador, porque es nuestro fundador, de todos nosotros, de todos los que están también lejos, cerca, es fundamental esto. Para poder hoy ser Don Orione, necesitamos madurar en cada uno de nosotros esto que dice la frase inicial. La sensibilidad evangélica y la intuición de usted. Solo con esto podemos decir el carisma va a seguir encarnándose en los tiempos y vamos a llegar a los 200 años. Y nuestros padres a unos cuantos más, porque van un poquito más adelante que nosotros. Solo con esto, porque esto es lo que es la clave para mantener vivo un carisma. Porque el carisma nace en un tiempo para dar una respuesta. Cambiado el tiempo, el carisma se mantendrá vivo solamente si quienes lo queremos vivir, maduramos esta sensibilidad y esta intuición. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es tener Don Orione vivo hoy. El inicio de la familia religiosa femenina soñada por Don Orione, proyectada varias veces con más de un tentativo. Don Orione varias veces intentó fundar la familia femenina con un nombre, después veremos algunos de los nombres que intentó dar a estas fundaciones. Tenía que nacer en el tiempo de Dios. En el tiempo de la divina providencia para la Iglesia, para las necesidades de los pobres. Y eran justamente las vicisitudes del contexto del 1915, el tiempo, diríamos en el lenguaje bíblico, el tiempo maduro, la plenitud del tiempo, en el cual irrumpe esta familia largamente deseada. En italiano la frase suena más linda, a lungo desiderata, por Don Orione, tan deseada, tan soñada. Así, 29 de junio de 1915, nacían las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, impulsadas por la urgencia de los pobres en el fruto de la sensibilidad y la intuición. Es descubrir la urgencia del momento. Descubrir los pobres que están esperando nuestra caridad oriolina. La urgencia de los pobres y la necesidad de ofrecerles una expresión concreta del amor materno y misericordioso de Dios y de la Iglesia. La necesidad de ofrecer a los pobres corazones de madres. En estas líneas escritas por Don Orione en el viaje a América Latina, hay una carta que Don Orione escribe desde el Océano Atlántico. ¿Cómo hizo para escribir desde el Océano Atlántico? Como no perdía tiempo, cuando viajaba escribía, no tenía la notebook, pero tenía papel y tinta y escribía. Y en el largo viaje ahora viajamos de allá, de Italia hasta acá, en 14 horas estamos aquí, a veces menos. Cuando venían con la nave tardaban un poquito más, ¿no? Entonces no lo escribía. Y ahí, en medio del Océano Atlántico, nos regaló una hermosísima carta a las hermanas, que nosotros le llamamos la Carta Magna, porque contiene todos los elementos fundamentales de nuestra identidad. La escribió el 18 de agosto de 1921. Ninguno acá habíamos nacido, ¿verdad? Encontramos entonces ahí esta síntesis. Miren qué bonitas las palabras que nos dice Don Orione. Cada abandonado encuentre en ustedes una hermana, ¿está? Hermana y una madre. Y mientras sanen los dolores del cuerpo, fíjense la claridad de Don Orione, mientras sanen los dolores del cuerpo, donen a las almas la luz y el consuelo de Dios. Estas palabras contienen una dinámica y una pedagogía, contienen la finalidad de nuestras obras de caridad. No son obras de bien en sí mismas,
Mientras sanan, es concreto. El sanar, curar, enseñar, acompañar, ayudar. Eso es lo que hacemos. Pero no basta. Mientras hacemos eso, estamos llamadas a dar a las almas la luz y el consuelo de Dios. Si hacemos una sin lo otro, lo vaciamos de contenido, lo vaciamos de sentido carismático. Este es un riesgo, ¿eh? Nosotros nos abocamos muchísimo a las obras. Y está bien, que Don Orione también se abocaba, pero nunca se abocó sin dar a las almas la luz y el consuelo de Dios. Muy lindo esto, nos da identidad, y nos ayuda a estar atentos o atentas al peligro del asistencialismo y del activismo, ¿no? Que muchas veces nos puede capturar lo que puede ser un bien, si lo exageramos solo de una parte, puede convertirse en un mal. Cuando a veces las obras nos pesan, el apostolado, no podemos, y estamos siempre ahí encerrados y hay tanto para hacer y no tenemos tiempo para nada. Atención, mientras estamos haciendo todo eso, estamos ofreciendo a las almas la luz y el consuelo de Dios, llegan a descubrir la misericordia y el amor de Dios, porque la finalidad es esa. En definitiva, para nosotros las obras de caridad son un instrumento para que el otro, a través mío, a través del gesto de caridad, descubra cuánto Dios es amor, cuánto Dios es misericordia. Es hermoso. La dedicación a los pobres y la premura materna son parte esencial de nuestra identidad. La caridad que Don Orione nos dio en nuestro nombre, nos dio en el nombre la caridad, misioneras de la caridad. No tenemos escapatoria, hermanas, ¿eh? Estamos aquí, ¿eh? Es nuestra identidad de la caridad. Si tenemos que resumir nuestro nombre y nuestra identidad en una palabra, no hay otra palabra más que caridad. La caridad. Nuestra razón de ser y de actuar es el sentido de toda nuestra vida. Solo la caridad. Y Don Orione lo ha dicho. Solo la caridad. Y solo la caridad nos salvará a nosotros. Segundo puntito, dentro de este gran tema, un nombre, una identidad. Vamos siguiendo. ¿Se va sintiendo bien vía telemática? ¿Lo están controlando? Sí, bueno. Se ve muy bien. Ah, Roma, mi Roma querida, ¿eh? Bueno, dentro de poco ya vuelvo a Roma, ¿eh? El fin de semana próximo, Saró y luego. Eso, ¿eh? Okay. Bueno, el título de la congregación es Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Así comienza uno de los primeros borradores autógrafos, porque tenemos esta providencia de conservar, fíjense cuánto es importante conservar ciertos documentos. Han sabido conservar los borradores, que a veces uno escribe algo, borra, cancela, lo tacha, hace un bollito y lo tira. ¿Qué hacían en ese tiempo los hijos de Don Orione? Ya intuyendo que la santidad, que juntaban del tachito, no lo quemaban. Y gracias a esto, ahora vamos a ver, creo que ya está puesto en algún cartel, pero vamos a ver ahora juntos. Gracias a esto pudimos conservar varios borradores de nuestras primeras constituciones. Y gracias a estos borradores, a la sucesión de estos borradores, podemos ir imaginando cómo fue evolucionando el pensamiento de Don Orione cuando se vio en la obligación de dar forma a una regla para esta nueva congregación que estaban haciendo. Entonces, vamos a ir viendo esto porque es muy interesante. Donde estaba vemos que en algunos de estos borradores de las constituciones de 1935, al principio, Don Orione había pensado otros nombres para nosotros.
Yo creo que acá hay muchas mamás y papás, ¿no? Cuando se espera un bebé, ¿no? Sí cotizan nombres, no creo que de golpe ya le sale el nombre, ¿no? Y prueban y no, este me gusta, y cuando ya sabemos que es nena o es varón, bueno, ¿y qué les parece? Ponemos este nombre, este era de la abuela, este era de la tía, no, pongámosle este no es original, basta que no sean los nombres de las telenovelas, porque también a veces entran un poquito esos nombres, ¿no? Bueno, a don Orione le pasó lo mismo, porque él estaba buscando la voluntad de Dios, también con la fatiga del discernimiento. Y, por ejemplo, otros nombres que había pensado en 1916, creo que está ahí, ¿no? Pequeñas hijas de la divina providencia. Bonito, ¿no? No hubiera sido mal tampoco ese. Más adelante, un año después, aparece otro nombre, pequeñas misioneras de la divina providencia. También podría haber sido este. ¿Les gusta ese? Después podemos elegir. En 1919 empieza a llamarnos misioneras de la caridad. Nos vamos acercando. Ya está por nacer la criatura, hay que ponerle nombre. Misioneras de la caridad. A partir del famoso discurso a las hermanas de San Bernardino, el 12 de marzo de 1920, la denominación misioneras de la caridad fue confirmada y comenzó a aparecer también en sus escritos. Es como que ya se fue decantando y empezó a aparecer este nombre, misioneras de la caridad. Miren qué lindo esto, lo voy a leer, no está en la diapositiva. Escuchamos a don Orione. Como alguna religiosa, pensando quizás en adecuar el nombre a la forma inicial, que había sido pequeñas misioneras de la divina providencia, ¿no? Se ve que alguna hermana, como suele pasar a nosotras, ¿no? En una efusión de entusiasmo, se habían permitido agregar la palabra pequeñas delante del nombre. Misioneras de la caridad. ¿Cómo quedaba entonces? Pequeñas misioneras de la caridad. Y miren lo que dijo don Orione el 24 de octubre. Ustedes se llaman misioneras de la caridad. No pequeñas misioneras, sino grandes misioneras, porque tienen que hacer mucho bien. No pequeñas, porque yo no lo dije. Y quien lo agregó habrá sido alguna religiosa de cabeza pequeña. Porque pequeñas hermanas, sí, pero grandes misioneras. Miren cómo don Orione, la palabra, la importancia de la palabra, porque la importancia de una palabra nos da identidad. Una religiosa de cabeza pequeña puso pequeñas misioneras. Podría haber dicho, bueno, no lo dejó pasar. No lo dejó pasar. Pequeñas hermanas, sí, y ya empezamos a sentir nuestro nombre. Pequeñas misioneras, no, nunca. En esa carta magna que ya les comenté, don Orione nos dice clarísimamente: vuestra pequeña congregación religiosa llevará el nombre de misioneras de la caridad, que quiere decir misioneras de Dios, porque Dios es caridad. Quiere decir misioneras de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es caridad. Quiere decir misioneras, es decir, evangelizadoras y siervas de los pobres, porque en los pobres ustedes sirven, confortan y evangelizan a Jesucristo. Miren en 5 líneas la cantidad de veces que repitió misioneras y caridad. Un nombre cargado de significado que indica la fuente del amor que es Dios mismo, la necesidad de ir continuamente a esa fuente, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y el amor
solo lo podemos tener yendo a la fuente, digamos, que es Dios. A esa fuente para luego entregar gratuitamente ese amor, revelando a todos que Dios es amor. Un amor que no es para tenerlo para uno mismo, sino que inmediatamente el amor recibido se convierte en amor entregado, en amor común. Este es el misterio grandísimo que tenemos nosotros. Un nombre, entonces, cargado de significado. Como vimos desde los inicios, el adjetivo pequeñas estuvo presente. Cuando eran pequeñas, hijas de la divina providencia, pequeñas. Y aunque no siempre apareció expresado con claridad, porque don Orione después también siguió llamándonos muchas veces misioneras de la caridad, sin utilizar pequeñas hermanas. Era más frecuente que él nos nombrara con la forma más leve. Pero sí, aunque no le usaba la palabra pequeñas, lo tuvo siempre presente a través de otra palabra, una palabra en italiano, la digo porque vamos a tratar de traducirla. La palabra straccio. ¿La escucharon alguna vez? ¿Qué significa straccio? Trapo, estropajo. ¿Tenemos que ser todos un estropajo? Sí, sí. ¿Qué significa? Es una expresión mística, no es una expresión de degradación de la dignidad de la persona. No nos quería degradadas en nuestra dignidad, nos quería al servicio, nos quería dóciles en las manos de este Dios que es amor, para que haciéndonos stracci, pequeñas, con los pequeños podamos desde allí mostrar cuánto Dios es. Es una expresión realmente de identidad, Significa pequeñas, humildes, pobres, pero al mismo tiempo significa emprendedoras, activas en la caridad, con coraje, con entusiasmo. No puede existir una pequeña hermana misionera de la caridad deprimida apostólicamente, sin capacidad de iniciativa, sin capacidad de una creatividad, flemática. No, somos hijas de un santo de fuego. Y el fuego es ese fuego de la caridad, no es otro. Bien, sigo un poquito más. ¿Están cansados? ¿No? El segundo punto que está en relación con el primero era el del nombre, y ahora quisiera ver un poco con ustedes el autógrafo de las constituciones de 1935. Ya les mencioné los borradores. Vamos a ver este autógrafo. Yo algunas de las reflexiones que les comparto en este momento, algunos de los párrafos que les voy a compartir, no son míos, son de la hermana Alicia, que hizo una publicación cuando fueron los 75 años de las primeras constituciones, hizo una publicación en los cuadernos de espiritualidad. Y realmente ha hecho un trabajo muy profundo, muy serio, científico también. Por eso algunas de las notas las he tomado de su reflexión. Ya me lo permitió, Bueno, decíamos, a 4 años de la partida de las primeras misioneras de la caridad para América, el 24 de septiembre de 1934, se embarca en el Monte Grande también don Orione. Es su segundo viaje a América Latina. Va a consolidar las comunidades abiertas en el viaje anterior, de 1921 y 22, en Argentina y en Uruguay. Sabemos que en ese viaje estuvo en estos lugares. Y en este segundo viaje viene también a participar del... está bien, ¿no? Pensé que había no. Del 32º Congreso Eucarístico Internacional. Nos acordamos que venía también en el Monte Grande el cardenal Bacelli, que después fue... Bueno, en Italia deja la dirección de la congregación en manos de don Sterpi, su amigo,
confidente y fiel colaborador. Desde hacía tiempo, don Orione sentía la necesidad de escribir las constituciones de las misioneras de la caridad, para delinear claramente el nombre, el fin y la razón de su existencia en la Iglesia. Este deseo se hace necesidad con la llegada a la diócesis del nuevo obispo después de la muerte de Monseñor Grassi. Las hermanas tenían que ir a presentarse al nuevo obispo. Y decir, ¿cómo nos presentamos? ¿Quiénes somos? Entonces don Orione comienza ya a pensar seriamente a dar un nombre y una regla, una finalidad y una razón de existir. Es así que desde Buenos Aires, mire qué lindo también para nosotros, ¿sí? Nuestras constituciones, los primeros artículos, el primer borrador, digamos, la primera redacción de nuestras constituciones, don Orione las escribe en Buenos Aires. El 12 de septiembre, que en ese tiempo era la fiesta del dulce nombre de María, antiguamente. 12 de septiembre de 1935. En el primer capítulo habla del título y del fin de la congregación, y en el segundo de María, Madre y Celeste, protectora del instituto. En total escribe solamente 5 párrafos y algunos artículos. En el primer artículo, por primera vez, miren, por primera vez, aparece el nombre completo de la criatura. Pequeñas hermanas misioneras de la caridad. En el segundo artículo, además de los 3 votos, digamos, clásicos, tradicionales, ¿cuáles son estos 3 votos que hacen los consagrados, los religiosos? Pobreza, castidad y obediencia. Bueno, también aparece en el segundo artículo un 4.º voto escrito por don Orione. Un 4.º voto, y es el voto de caridad. Caridad. No nos costaba en el nombre, nos lo dio también como voto. En el artículo 3, el artículo siguiente, el voto de caridad consiste, o sea, ya en el artículo 3 nos dice en qué consiste este voto de caridad. Y consiste fundamentalmente en el ejercicio, dice, de la caridad, a través del cual conducir a los pobres al amor de Cristo, del Papa y de la Iglesia. Fíjense que realmente en estas primeras constituciones podemos decir que tenemos todo lo necesario para vivir. Todo, no falta nada. Preparó la viandita para irnos de picnic, puso todo, hasta la curita, no falta nada. Todo tenemos aquí. Es interesante observar, y ahora lo vamos a ver, a través de estos primeros borradores, la evolución del pensamiento de don Orione hasta lograr plasmar la redacción definitiva. Observemos algunos de estos autógrafos, que la caligrafía de don Orione es muy clara. Sí, don Orione, no, ninguno le haga el test, por favor, de la caligrafía. Pero miren, si ustedes se fijan, acá aparece el nombre. Él comienza en este primer borrador, ya tiene fecha, 12 de septiembre. Todos los borradores tienen la misma fecha. Porque como hacemos muchas veces nosotros, yo muchas veces cuando escribo alguna circular para mis hermanas, pienso ver qué fecha le pongo y ponemos una fecha significativa, ¿no? Y muchas personas hacen esto, el Papa también escribe una bula o pone una fecha significativa. Don Orione había elegido esta fecha, 12 de septiembre de 1935, Buenos Aires, fiesta del nombre de María. En este primer borrador, que está bastante confuso, don Orione no habla de los votos. Acá no figuran los votos. Pero sí figura clarísimamente el nombre, el fin de la humilde congregación religiosa de las pequeñas hermanas
misioneras de la caridad es la santificación de las religiosas, agregó acá arriba, para que se sepa la santificación también, mediante el ejercicio de la caridad, subrayado, hacia los prójimos, con el prójimo en plural, y proximi, en el consagrar la vida para llevar a Jesucristo, nuestro Dios y Redentor, y a su vicario en la tierra, el Papa, las almas de los pequeños, de los pobres. Acá no nombra los votos, pero sí está nuestro nombre y está el contenido del voto de caridad en este primer borrador. O sea, la esencia ya se está plasmando en este primero. Miramos otro que escribió después. Un poquito más claro ¿no? Bueno, este ya está un poco más ordenadito, como hacemos nosotros, los borradores también nos salen así, ¿no? Fíjense, hay ya un membrete pequeño cotolengo argentino, y está en Carlos Pellegrini, porque sabemos que la casa de Carlos Pellegrini por mucho tiempo, y creo que hasta ahora tiene el pequeño cotolengo argentino. La fecha es la misma, y comienza a darle ya una estructura. Ven que acá hay un número 1. Acá hay un título, del título y el fin de la congregación, está ordenando su pensamiento, escribe un número 1 que indica la primera parte, por acá tendría que estar el número 2 que se nos pierde, acá está el número 3, acá, este es el 2 y el 3. Y acá hay otro título, el fin particular es el ejercicio de la caridad. Y después empezará el segundo capítulo 2. Acá está el capítulo 1, que tiene estos 3 puntos, y el capítulo 2. Pero acá la particularidad es esta. Está nuestro nombre, el título de la congregación es Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Punto. Claro. Después sigue. Y en esta línea, quiero que observen esto acá sí menciona los votos, ¿no? Las hermanas, mediante la observancia de los votos simples, era el lenguaje de ese tiempo, de pobreza, castidad, obediencia, ven acá chiquito, caridad, pobreza, castidad, obediencia y caridad. Yo ahora no me voy a detener porque más adelante les voy a hacer un poquito más grande este pedacito. Recuérdenselo que vamos a hacer una observación muy interesante para descubrir el pensamiento de Don Martín. Tenemos otro borrador, me parece, ¿no? A ver, más prolijo. Sí, acá ya está llegando. Lo hizo. Las anteriores fueron pasadas ya en una copia más ordenada, en la máquina de escribir, y a esta misma copia le fue haciendo algunas correcciones. Después ustedes van a poder bajar de internet, y le dejé a Virginia el file, porque lo van a tener. Lo puse en el mismo para que puedan hacer esta observación después con más calma, ¿no? Y algunas observaciones. Hasta que en la foto, en la diapositiva siguiente, vamos a ver la copia definitiva. Este ya es el autógrafo que quedó con todas las correcciones que fue haciendo y que gracias a Dios nos quedó de su publicidad. Quedó bien organizado, ¿no? Con una introducción. Aquí comienzan en el nombre de la Trinidad las constituciones de las, mira que está el nombre, pequeñas hermanas misioneras de la caridad. El nombre fue invariado. No lo cambió ninguno de los borradores, era ya este es nuestro nombre. Tenemos ya todo organizado con un primer capítulo, con un segundo capítulo que habla de la Virgen, y después un tercer capítulo muy original que dice: Deo gracias en María. Bien concreto, de verdad. Bueno, un cuarto, les pido ahora un esfuercito más, un cuarto voto, el voto de caridad. Aquí lo tenemos, por eso no quise explicarlo antes. Don Marione ha sabido sintetizar
en las 4 palabras de nuestro nombre no solo nuestra identidad y estilo de vida, sino el modo, el estilo y el cómo realizar el designio del Padre, de instaurar el hombre en Cristo. Y lo hace aún más radical, colocándolo como cuarto voto. ¿Por qué nos da un cuarto voto? Quiere como afianzar nuestra identidad. Es decir, no basta que la lleven en el nombre o que la lleven en el corazón y en las obras. Quiero que se consagren en la comunidad. Y nos da el cuarto voto, que no todas las congregaciones tienen cuarto voto. Y pequeño paréntesis, en el tiempo histórico de Don Orione, la Santa Sede había prácticamente prohibido ya los cuartos votos, había dejado sin efecto, no aceptaba más los cuartos votos, quizá porque habían habido un poco de exageraciones con este concepto. Don Orione lo mismo en el autógrafo lo pone, pero las hermanas no hicimos cuarto voto hasta el año 1984. Fíjense cuánto tiempo pasó, del 35 que escribió la Constitución. Fue evolucionando y bueno, después se redescubre el valor de un cuarto voto en la vida consagrada y la Iglesia de nuevo los aprueba. Y fue cuando nosotras, recuperando este autógrafo de Don Orione, recuperamos y hacemos toda una catequesis de preparación para entender qué significaba este cuarto voto, porque hasta 1984 las hermanas no lo hacían. Yo hice los votos en 1982 y yo hice 3 votos, no hice 4. ¿No? Hicimos la preparación. El primer grupo de hermanas en Italia que hizo el cuarto voto, lo hizo, ¿saben en las manos de quién? De Juan Pablo II. ¿Sí? De Juan Pablo II. Bueno, miren esto que interesante, ¿no? El fin primario y general en la santificación de las religiosas mediante la observancia de los votos simples de pobreza, castidad, obediencia y caridad, y de estas, constituciones. ¿Pero por qué puse 2 flechas? Porque miren, Don Orione, estudiando un poco lo que está tachado en este manuscrito, podemos intuir y seguir su pensamiento a través de lo que él fue tachando. Seguramente él, cuando escribe la primera redacción de esta frase, escribe los votos simples de pobreza, castidad y, ven que hay una I borrada, tachada, obediencia, y sigue. En un segundo momento, ¿qué agregó? Miren dónde la puso la caridad. En primer lugar. Esto seguramente lo agregó él porque la caridad, en primer lugar, lo coloca. En un segundo, en un tercer momento lo repiensa y obviamente la Iglesia no hubiera aceptado que el primer voto sea el voto de caridad. Son los 3 votos clásicos, los tradicionales. Entonces, en un tercer momento, pobre hojita, tacha de aquí la caridad, vuelve a corregir acá y la coloca chiquitita caridad. Entonces nos queda el voto de caridad. Pero esto es muy significativo, porque decíamos hace un ratito que nuestra identidad se puede resumir en una sola palabra, ¿no? ¿Cuál es? La caridad. La caridad. Es interesante, ¿no? Observar esto. Es también reconfortante ver a un Don Orione seguir su pensamiento, cómo fue evolucionando su pensamiento y clarificando lo que Dios quería de nosotros, ¿verdad? Bueno, con el voto de caridad, seguimos. El corazón de nuestra identidad, entendemos una caridad que no es un mero hacer el bien. Hagamos el bien, seamos buenos, hagamos buenas obras, sino que es una caridad que nace de la experiencia del amor de Cristo en cada pequeña hermana misionera de la caridad. Experiencia del amor que brota ¿de dónde?
del corazón de Jesús. Del corazón de Jesús. De ese corazón, de ese sagrado corazón, desde el cual, recuerdan esta frase, partirá la misericordia y la gloria. ¿Dónde? ¿De dónde nos suenan estas palabras? ¿Qué es esto de partir misericordia y gloria? El Sagrado Corazón que se le aparece en la entrada de la casa madre y que le dice, y encima lo escribe, por si no lo escuchó, que lo lea. De aquí partirá mi misericordia y mi gloria. Bueno, ahí está la fuente de nuestra caridad, en el corazón de Cristo, en el corazón de Jesús. De ahí partirá. Y que para nosotras misericordia y gloria se traducen en una sola palabra, que es la caridad. Caridad de vida y caridad de obras. No basta hacer obras de bien, necesitamos tener una vida de caridad. Madre Caterina Preto, alguna a lo mejor la conoció o escuchó, fue una de nuestras superioras generales, que ya está en el cielo, una excelente hermana, una mujer de Dios realmente. Madre Caterina usaba la expresión cuando se dirigía a nosotras, diciéndonos, tenemos que ser sustancia de caridad. ¿Qué es ser sustancia? Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es la caridad que vive en mí. De ese contacto con esa fuente yo me transformo en otra fuente de caridad. Ser sustancias de caridad. Es muy significativa e indicativa la presencia del Sagrado Corazón de Jesús. A lo largo de la vida de Don Orione hubo varias apariciones del Sagrado Corazón. Don Orione quiere una caridad encarnada. Jesús es la encarnación humana del amor del Padre para la humanidad. Ahí tiene su fuente la espiritualidad encarnada, la oración encarnada. Muchas veces podemos confundir una oración encarnada con la coreografía de la oración. Oración encarnada no es solamente poner cartelitos, florcitas, trapitos, tronitos, que a veces también, diarios. A veces una vez fuimos a hacer una oración en la casa general, mis hermanas, si me están escuchando, me perdonan. Y uno yo entré a la capilla y sinceramente no sabía dónde mirar, porque no sabía dónde estaba el Santísimo. Porque habían puesto tanta cosa para decorar el altar, que digo, ¿dónde estará Jesús? Bueno, al final lo descubrí y lo encontré. Sí, pongamos símbolos, pero la oración y la vida en la espiritualidad encarnada es completamente. Es transformarnos en aquel que adoramos. Que Él se haga carne de nuevo en mí. Es repetir en nosotros el misterio de la encarnación. O sea, ser otro Cristo para los demás. Y si Cristo es caridad, nos transformamos en sustancia de caridad. Y esto vale para las hermanas, pero vale para cualquier hijo o hija de Dios. No es exclusivo nuestro. Entonces, este Jesús que se encarna, de su corazón divino y humano se derrama sobre la humanidad todo el amor, la misericordia, la ternura y la compasión del Padre. Encarnados, hechos visibles, tangibles. Nuestra caridad también debe ser una caridad encarnada, una caridad de misericordia humanizada y humanizadora. Si mi caridad no hace al otro más humano, no es auténtica. La caridad siempre humaniza, dignifica a la persona. Siempre dignifica. Por eso luchamos contra el asistencialismo, porque el asistencialismo tiene a la persona en el nivel que está. Y le da, pero le da hasta ahí nomás, y así, mientras tanto yo puedo seguir dándole. Yo soy el dueño de la caridad, el otro recibe. Esto vamos a ver una cosita de esto también.
No, la caridad que Cristo y que Don Orione quieren, no es esta. Es una caridad que al otro lo devuelve a su dignidad de hijo de Dios. Dignifica, es humanizadora. En Jesús, Dios hecho hombre, la humanidad adquiere su máxima dignidad. El voto de caridad nos introduce en el mismo corazón de Cristo y desde allí nos convierte en una prolongación de los sentimientos y de las actitudes de ese corazón divino y humano. Nuestra caridad es entonces una caridad humanizadora, profética, sanadora, dignificante y misericordiosa. ¿Tenemos todo esto en nuestro corazón? Seguro que sí. Tenemos que desarrollarlo más. Tiene que ver, miren que los santos, miren que a veces dicen que el santo está escondido con Cristo en Dios, y que la humildad, y que los santos se ven, hermanitos y hermanitas, el santo se ve. No se esconde la santidad, ¿eh? O hay o no hay santidad. O somos o no somos. Pero si somos, se ve. Y si no somos, también se ve. Bueno, podemos decir, ya voy cerrando porque vamos a hacer una pausa. Ahora termino este punto y hacemos una pausa. Así todos podemos tomar algo y también otras necesidades humanas y humanizantes. Podemos decir que ciertamente la caridad compendia, resume y da sentido a los otros votos. ¿Sí? Ninguno de los otros tres votos se podría vivir auténticamente y fecundamente sin caridad. La caridad es como que irriga la vida. Donde hay agua hay vida. Es la caridad, el voto de caridad que los compendia a todos. No existe una verdadera pobreza sin caridad. No existe verdadera obediencia si no es en la caridad. No existe castidad si no es en la vivencia auténtica de la caridad y del amor. Ninguno de los tres votos mutila la caridad. Al contrario, nos da la rienda suelta para amar más. Para amar más y para amar mejor. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos votos se puede vivir sino en la óptica de la caridad y del servicio sin medida a Dios y a los hermanos. Pero con el cuarto voto nos vinculamos al ejercicio de la caridad espiritual y material, y acá nos resuena la bula del Papa, las obras de misericordia. Supongo que ya todos lo hemos leído, ¿no? La bula de la misericordia del Año Santo. Nos vincula justamente a hacer las obras de misericordia espirituales y materiales, para llevar a todos al Papa, a Dios, al Papa y a la Iglesia. Así queda en evidencia esta comunión, porque nuestra caridad, el ejercicio de caridad, nos pone como puente de comunión con Dios, pero también con la Iglesia y con el Papa. Para Don Orione no se podía entender sin la Iglesia, sin el Papa. El corazón de Don Orione, apasionado por la caridad salvífica del corazón de Cristo a través de la Iglesia y del Papa, tuvo en la caridad su razón de ser y el sentido de su vida totalmente entregada. La caridad fue el latido ardiente de su corazón apasionado, enamorado, de un corazón enamorado de Dios y apasionado por las almas. El latido del corazón de Don Orione. Yo creo que cada latido decía caridad. Caridad, caridad. Fue la razón de ser de su vida y el sentido de su vida. Por eso las palabras de Don Orione adquieren una fuerza mayor. Solo la caridad salvará al mundo. Cada palabra de esta frase, que es un eslogan que no nos tenemos que acostumbrar a repetirlo. Meditémoslo. Amar siempre y dar la vida cantando al amor. Expresiones que en Don Orione no eran un simple eslogan, sino un estilo de vida. Mi estilo de vida es
la caridad y solo la caridad. Mi estilo de vida es hacer el bien siempre, el bien a todos, omnia, instaurar omnia. El mal a ninguno, estilo de vida. Mi estilo de vida es amar siempre y dar la vida cantando al amor. Mi estilo de vida. Nos sacan una foto, tendría que salir eso. Me cae la mesa. Bueno, y el último punto, al final de su vida, don Orión intuía cada vez más profundamente esta urgencia de tener una congregación, miren cómo nos llama, de apóstoles y de heroínas de la caridad. ¡Epa! Heroínas de la caridad. Aquí está hablando de martirio, Detrás de la palabra heroína hay un poco de martirio, de dar la vida cantando al amor. Eso es ser heroína, ser héroes de la caridad. Y lo va a decir estas palabras, creo que están proyectadas, en el envío misionero del 7 de diciembre del 30. ¿Quiénes venían el 7 de diciembre del 30 para la Argentina? ¿Alguien conoció alguna de estas 6? Primeras hermanas, Algunas las hemos conocido. Y alguna hermana un poco mayor las conoció a todas, a las 6 primeras misioneras. Y miren qué lindo lo que les decía cuando las partían. Partan estas hermanas y bauticen a las almas, no con agua, sino con Espíritu Santo. Quiera Dios que detrás de este pequeño grupo, otras y otras hermanas más se transformen en heroínas de amor, llevando el amor de Dios y del prójimo, sostenidas por la gracia del Señor, puedan hacer tanto bien y atraer, no hacer escapar, atraer tantas almas a la salvación, porque van para ayudar a los misioneros, colaboradoras de otros corazones generosos. Y en el radio Mensaje de la Argentina conocemos muy bien su mensaje encendido de caridad, que desde la Argentina en marzo de 1936, que comienza diciendo: oh, nos mande la providencia los hombres de la caridad, como un día de las piedras Dios suscitó hijos de Abraham, así suscite la legión y un ejército, el ejército de la caridad. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Bueno, también saludamos a quienes están escuchando, que hagan también ellos una pausa justa y necesaria. Dale.